A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Saludo fraternal a todos los activistas que día a día luchan contra el ruido, a los investigadores que documentan su impacto en la salud y por supuesto a nuestros oyentes. Bueno, pues toda sociedad y comunidad necesita personas capaces de alzar la voz para generar transformaciones, y el objetivo de este encuentro es resaltar la urgencia de contar con líderes que convierten esa indignación en cambio social. Hoy nos acompaña Onofre Laborde, director de la emisora, y tenemos el honor de recibir a Thalía Osorio Cardona. Es antropóloga, cineasta, detrás de la premiada Jinetes del Paraíso, y hoy una de las voces más valientes contra la contaminación auditiva en Colombia, tras vivir en carne propia el desplazamiento urbano por la agresión acústica. Bienvenida, Thalía. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad, yo he escuchado varios de sus programas y incluso he escuchado los saludos que me has dado desde ahí, pero más allá de eso, me ha parecido pues muy interesante los invitados que han tenido. Entonces, gracias por tenerme hoy de invitada. No, el placer es nuestro. Bueno, pues yo te conozco bien. Creo que en Uruguay tiene una problemática de ruido similar a la de Colombia, por factores de inmigración, factores culturales y de diferente clase. Entonces, yo voy a dejar que Onofre te haga las preguntas con respecto a cómo se debe llevar a cabo el movimiento cívico para generar conciencia dentro de las comunidades, que es un problema complicado. El saludo para todos ustedes y toda la audiencia. Muchísimas gracias a la entrevistada por estar presente. Y me gustaría que pueda comentar cómo surgió esta situación con el ruido, cómo surgió el interés, qué fue lo que motivó un poco a que sea vocera hoy día de esta realidad. Bueno, Onofre, muchas gracias por la pregunta. Yo no quería meterme en nada con el ruido, no sabía nada de los temas de ruido, pero en el 2021, después de la pandemia, llegó al lado de nuestra casa un restaurante y ese restaurante cambió nuestra vida para siempre. Nos terminó desplazando de nuestra casa el ruido de dos extractores, la vibración de esos extractores que hacían, pues sí, temblar la casa. Entonces temblaban los cuadros, vibraban, se golpeaban contra las paredes, los vasos chocaban entre sí. Poco a poco, como la mayoría de la gente que sufre por perturbación por el ruido, primero nos desplazábamos dentro de la casa, lo que era un cuarto pasaba a ser una biblioteca, y así era una casa muy grande, pero terminamos todos en un solo cuarto, todos, tenía pues 2 bebés, mi esposo y yo, y perdimos todos los espacios, el espacio donde comíamos, el espacio donde jugaban los niños. Básicamente incluso era perturbador hasta usar uno de los baños porque sonaba el ruido de los extractores, y por la parte de adelante teníamos el ruido de la terraza. Entonces, en la habitación donde quedamos, que era, digamos, la más alejada de los extractores, hacía que quedáramos más cerca de la terraza, entonces teníamos el ruido de la terraza. Y pues eso que uno cree como que es que uno se está volviendo muy como intolerante, o que es como la percepción y toda esa lucha que dimos, pues porque alguien viniera y nos midiera. Al comienzo uno tiene como que cree que solo la medición lo va a sacar de ahí, pero pues hicimos muchas mediciones y entonces empezó como la parte jurídica, ¿no? Y pues ni las mediciones ni lo jurídico resolvieron nunca el tema. Pues digamos que la medición sí, para saber que sí estábamos perturbados, y la parte jurídica fue un desastre. Entonces,
Pues yo, como soy cineasta también, en algún momento volteé la cámara y empecé a contar nuestra historia, lo que nos estaba pasando. Y, y ahí empecé a hablar de ruido. En el caso de los encargados de ese restaurante, ¿tuvieron algún contacto? ¿Hablaron con ellos? ¿Les dijeron algo al inicio? Sí, claro, eso es lo que uno hace siempre al comienzo, hablar con el vecino. Pero pues también casi siempre ocurre que algo que parecería tan simple, ¿no? Que es modificar, que es instalar bien las cosas, que es seguir la norma, pero pues al comienzo como que, sí, nosotros lo primero cuando ellos llegaron y nos tocaron la puerta y dijeron que iban a hacer un restaurante, incluso fuimos muy ingenuos, nos pareció pues muy bueno y lo único que dijimos fue, ay, miren, eso sí, en el segundo piso, a tal altura, pues hagan las cosas muy bien porque ahí duerme nuestro bebé. En ese momento teníamos un bebé como de 6 meses. Y nunca se nos ocurrió que, pues que alguien pudiera lastimar a nuestro hijo, ¿no? Que nuestro hijo no pudiera dormir y tuvo pues alteración del sueño, porque no podía dormir la siesta, pero pues tampoco en la noche. Eh, y justo por donde está el cuarto de nuestro hijo pasaron el ducto pegado, el ducto de uno de los extractores, pegado justamente, o sea, donde estaba la cuna, del otro lado estaba pasando el ducto. Al ponerlo pegado y no aislarlo, eso sonaba terrible ahí. Y después, pues el extractor quedó justo encima de ese cuarto a unos 2 metros. Unos meses después, cuando abrieron el tercer piso, pusieron el segundo extractor, que fue cuando ya fue imposible. Pero sí, nosotros hablamos con ellos, primero dijimos eso, y después cuando estábamos ya pues como muy perturbados y con todo volvimos a hablar. Lo primero, en la primera reunión logramos hacer un acuerdo para que ellos mismos tomaran las mediciones, pero desconocíamos nosotros qué eran esos decibeles que se estaban midiendo. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra casa daban alrededor de 56, 58, 60 decibeles. Pero o sea, cuando leía la norma, no conocíamos lo que indicaba la OMS. La OMS dice para dormir, ojalá 30 decibeles, y pues para estar en tu casa trabajando, no sé, en un ambiente tranquilo, 45 decibeles. Pero nosotros leíamos, era la norma colombiana, y la norma decía que se podía 55 de noche y 60 en el día. Entonces decíamos, pues estaremos exagerando, pero eso es lo que nos da. Pero es 60 afuera, no dentro de la casa. Igual partiendo de la base de que si el hogar es un sagrado inviolable y si ustedes tienen el gusto y el derecho de decir, bueno, esto no lo quiero en mi casa, no quiero este ruido, ahí se debería respetar directamente el derecho a vivir en paz de una familia. Ahora, ¿qué pasó después cuando hablaron con las autoridades? ¿Hicieron mediciones? ¿Tuvieron alguna apreciación, algún comentario positivo o negativo? Mira, en Bogotá para esa época había solo 4 sonómetros. Bogotá es una ciudad de más o menos, no sé, unos 8 millones de habitantes más. 4 sonómetros para todo Bogotá. Y las mediciones las hacía la Secretaría Distrital de Ambiente. Yo logré que ellos vinieran a mi casa 3 veces. Ya podrás imaginarte cuántas cartas hice, todo lo que se me ocurrió hice. Y ellos vinieron. Pero la norma era muy ridícula y bueno, nos tocó hasta quitar una parte del techo del patio para poder, porque hay que tomarlo, o sea, de la fuente hay que tomarlo a 1.5 metros de distancia y a 1.2 de altura. Entonces, pues estamos hablando del techo. Entonces, pero ellos no se suben sobre las tejas del techo porque podría ser peligroso. Entonces, cuando vinieron me dijeron, sí, pero si me trae un
un andamio. Entonces nosotros contratamos un andamio y cuando llegaron a hacer la medición nos dijeron, no, pero ese andamio no, tiene que ser un andamio de seguridad. Entonces ese era otro andamio. Entonces bueno, trajimos otro andamio y finalmente eso parecía una película, yo lo grabé todo. Yo les dije pues cómo tenían que venir, que no vinieran uniformados, que yo les abría la puerta, no sé qué, a la hora, etcétera. Y efectivamente pues los extractores superaban con creces los valores, ¿sí? Estaban entre 68, 72 decibeles, lo que teníamos a 2 metros, es que era pegadito ahí de lo que nos estaba zumbando los oídos arriba del techo de nuestra casa, ¿no? Y eran 2 extractores. Entonces las mediciones también se hicieron mediciones de la terraza. Esto fue interesante porque la terraza también dio 68 decibeles. La terraza es y sigue siendo una ocupación sin permiso del espacio público, como es en muchísimos sitios, porque el problema de ruido siempre está asociado a infracciones urbanísticas, ¿sí? O sea, tampoco no tenían ninguna licencia para poner esos extractores ahí, ni nunca la tuvieron después. Bueno, eso, digamos que también está asociado mucho a los temas, digamos, pues de acomodar las cosas, de ir acomodando las cosas como sea, con tal de continuar la operación de los negocios y las autoridades muy lentas. Entonces sacamos obtuvimos esas mediciones certificadas, porque hicimos muchas otras pagadas por nosotros, pero cuando llegaban a la justicia, o sea, digamos a las querellas, entonces el inspector de policía se demoraba en fallar, y se demoraba tanto que entonces ya salía otro argumento que era que se tenía que volver a hacer otra otra medición con los mismos 4 extractores que había en Bogotá. Pues eso era imposible, entonces ahí las hacíamos nosotros. Bueno, finalmente después de 4 años fallaron a favor nuestro. Efectivamente estábamos siendo perturbados, ya para ese entonces ya no vivíamos en nuestra casa, ya nos habíamos ido, y la multa que les pusieron fue de 154.000 pesos, que eso vienen siendo como 30 o 40 dólares. Y pues ahí pues peleamos y entonces les pusieron una multa de 300.000, que son como 70 dólares. En ese proceso que ustedes padecieron, ¿qué notaban respecto al tema físico y psicológico, digamos? ¿Qué consecuencias? Muchas que yo no sabía, hasta que un día Herman me escribió, pero no como paciente, me escribió porque supo mi caso. Mi caso se volvió viral. Entonces yo no sé por dónde, etcétera, me llegó un correo y de ese correo tuvimos una reunión, creo que era en la Secretaría Distrital de Ambiente. El caso fue que yo escuché a Herman por primera vez hablar de los síntomas y a mí se me erizó la piel de entenderlos, porque muchos de ellos son silenciosos, digamos. Entonces, yo y en mi casa en general empezamos a tener como mucha irritación. Yo empecé a cambiar mi personalidad y permanecía muy, pero muy irritable, muy estresada, como con el gesto de la cara como fruncido, como angustiada. Mi hijo, yo también pues tuve a mi segunda bebé durante todo esto. En el embarazo el médico llegó a un punto en que me dijo que me tenía que ir de la casa. Nos tocó irnos, el obstetra, porque decía que el estrés con el que me veía y etcétera, muy perjudicial sobre todo para el último ciclo del embarazo. Entonces esos últimos 3 meses nos fuimos de la casa. Ese fue, digamos, el primer momento de desplazamiento, pero pues parcial. Casi todos los fines de semana teníamos que buscar a dónde irnos. Me generaba mucho estrés
que llegara el fin de semana. A mi esposo le empezó a dar tinnitus, a mí también. Mi hijo fue diagnosticado por trastorno del sueño porque pues no podía dormir, pero además es que en esa edad se están construyendo todavía, o sea, se está desarrollando todavía el cerebro. Bueno, pues se sigue desarrollando muchos años, pero en los primeros 5 años de vida, ya después Germán podrá decir todo lo que eso implica, pero él no podía dormir su siesta, no podía dormir en la noche. No, los niños igual muchas veces en las noches se despiertan, pero esto era diferente, es que a veces incluso la obra de construcción a las 3 de la mañana estaba martillando, los extractores cuando nosotros íbamos y reclamábamos al vecino, en modo de represalia nos los dejaban prendidos hasta el otro día, o los apagaban por ahí a las 5 de la mañana, y los extractores estaban prendidos de 7 a 11, 12 de la noche, ¿sí? Y el ruido de la terraza depende, pero en los fines de semana duraba más o menos hasta la 1, 2 de la mañana, y después empezaron a vender licor, entonces eso seguía los borrachos allá afuera. Yo vivía en un sector de Bogotá como muy preciado, plenamente residencial en ese momento. Hasta que la alcaldesa, porque es que todas estas cosas van de la mano de decisiones políticas. Y un 31 de diciembre de 2021, después de la pandemia, la alcaldesa que teníamos convirtió a Bogotá toda de uso mixto del suelo. Creo que quedaron solo 11 barrios residenciales en todo Bogotá. Y aunque el restaurante empezó a hacer y operar antes de eso, nosotros pues somos directamente afectados por ese tipo de políticas, ¿sí? Porque aunque existe la manera y dice en la norma que se debe insonorizar, que a menos de 20 metros de una vivienda pues no se puede producir, o sea, no puede haber un sitio de alto impacto, se disfrazan de bajo impacto, incumplen las normas y no hay nadie todavía hoy en día. Si tú preguntas, bueno, ¿quién va a controlar la insonorización? La Secretaría de Ambiente dice, no, nosotros no. Nosotros recomendamos, pero pues verificar nadie. Y las alcaldías locales tampoco tienen el personal. Entonces son estas cosas que ocurren en los países del tercer mundo donde los intereses gobiernan y tenemos unos estados bipolares, unos distritos, pues unos formas de gobierno distrital completamente bipolares, donde, por ejemplo, esta alcaldesa era del Partido Verde, la que iba a resguardar el medio ambiente. El que tenemos ahora, entonces sí que Bogotá ha premiado por no sé qué de medio ambiente, pero se mandan unos conciertos, pero al mismo tiempo quieren que Bogotá sea la capital de los conciertos y la Bogotá 24/7, pero sin controlar la insonorización, sin que haya una policía que responda, sin que haya entidades que puedan responder a esto. Y bueno, los desplazados o la gente enferma por el ruido son miles de miles. También mi esposo empezó a tener la tensión arterial más alta, empezó a tener problemas de tensión. Mi hija, la chiquitica, la bebé recién nacida, empezó a llorar cada vez que la metía al cuarto, porque era como o sea, no la podía tener por el resto de la casa por el ruido. Y pues definitivamente eso hacía invivible estar ahí, cuando nuestro plan era como que si cuando ella empezara a gatear no habíamos solucionado el tema, porque uno siempre tenía la esperanza de que el tema se iba a solucionar y que pues ya estaban todas las pruebas que esto iba a frenar, que no sé. Y pues ya, ella empezó a gatear y nos fuimos y empezamos a ver todos los espacios que habíamos perdido, y en ese momento, después de que nos trasteamos, a mí me da un herpes zóster. Hacía pocos días yo había ido al Consejo de Bogotá y había hablado y decía que yo creía que el ruido se me había quedado impregnado en la piel, porque yo ya vivía en otro lugar, pero todavía sentía las consecuencias del ruido, y unas semanas después me aparece el herpes zóster. Después tuve varias enfermedades por baja defensas,
tuve bronquitis, o sea, el herpes zóster también es una manifestación de la baja de defensas que tiene que ver con el estrés tan grande que estábamos viviendo. Y yo no sé, pero me parece a mí, ya el doctor Herman dirá si es así o no, pero cuando finalmente el cuerpo logra como salirse del lugar de tanto estrés y se relaja un poquito, es cuando a mí me salieron todas esas enfermedades, ¿no? O sea, la bronquitis fue unas semanas antes del herpes, más o menos, y después me salió otra cosa en los ojos que, que, que me decía la oftalmóloga que tenía que ver por una baja de defensas, que si yo había tenido una baja de defensas, y le dije sí. Eso me salió hace como unos, o sea, no es que me saliera hace unos 8 meses, es que me lo detectaron, pero yo llevaba rascándome los ojos hacía como año y medio. Hermano. Todo lo que comenta Talía, no, pues efectivamente corresponde pues a una situación generada por una acumulación crónica, una exposición crónica al ruido y de baja frecuencia, ¿no? Que yo quiero hacerte una pregunta, Talía. ¿Las mediciones que hicieron en la casa fueron con ponderación C? No, creo que es A. O sea, el DBA, si no estoy mal, era lo que se medía. Las frecuencias, o sea, en algún momento intentamos hacer unas mediciones de vibración, pero no fueron con los aparatos, creo que indicados, no, tampoco, mira, es que hay muy poco conocimiento sobre las frecuencias, la baja frecuencia. Hay poco conocimiento. Y te comento porque pues lo que pasa es que las vibraciones de las bajas frecuencias, como requieren tanta energía para propagarse en el entorno, son las últimas frecuencias que alcanza a percibir el oído, requieren muchísima energía y cuando se trata de vibraciones toca cambiar el sistema de medición, porque normalmente los aparatos que se utilizan, los sonómetros, están en ponderación A, que ponderación A como que es un sistema de medida que estandariza todas las recepciones, el aparato las estandariza a las ondas de frecuencia que normalmente escucha el oído, pero ponderación C es para bajas frecuencias, o sea que si fue en ponderación A y tenía 68 decibelios, si hubieran hecho en ponderación C, hubiera dado un resultado muchísimo más alto. Entonces, pues eso explica pues miles de cosas, ¿no? Pues la exposición crónica al ruido, pues ya se sabe que es acumulativo, no es que se use de la noche a la mañana, pero normalmente tiene que ser una exposición crónica, hay gente que es más propensa que otra y pues la bajan las defensas y todo eso, pues eso está plenamente documentado dentro de las investigaciones y dentro de la literatura, ¿no? Sobre todo los niños, ¿no? Los trastornos del sueño y la reacción de la recién nacida, pues ante una baja frecuencia, pues es completamente normal y lo que te pasó, el herpes zóster, la bronconeumonía, las reacciones alérgicas, la piquiña en los ojos, simplemente fue producto de esa acumulación y esa sensibilización que ocurrió en el sistema inmune todo ese tiempo. Yo quería, pues así, saliendo ya, tal vez una preguntita, ¿tú cómo interpretas, lo ves, ¿no? Pues en nuestra cultura, ¿no? Como antropóloga, que el ruido se confunda tan fácilmente como con alegría y progreso, ya que ha sido víctima también, ¿no? A ver, yo lo que pienso y desde la antropología lo que he analizado, claro, yo empecé a escribir tantas cartas que un día le escribí al ministro de Cultura y hice un ensayo sobre lo que yo empecé a llamar en ese momento la cultura del ruido. Recuerdo que cuando se los escribí incluso en el chat de España, como que en ese momento sonaba como un término que nadie estaba usando. Y yo lo que decía era como, vean, aquí hay una cultura de ruido, creo que la cultura de ruido está plenamente asociada a la violencia y como está asociada a la violencia también a la corrupción. Pero en sociedades que ya son violentas, como las nuestras, por lo menos en Colombia, es mucho más fácil que la cultura de ruido
se inserte, digamos, en muchos espacios. Uno de ellos es asociar mi ruido o mi satisfacción personal, mi felicidad debe ser equivalente, o sea, todos deben sentir la misma alegría o la misma felicidad, porque hablando, digamos, directamente de música, ¿sí? Porque yo ponga esto y todos se lo deben aguantar, pero eso también está unido como a una manifestación de poder, ¿sí? Y que nadie venga a decirme que no, porque yo hago lo que quiero o lo que se me da la gana. Entonces ahí es donde viene ese otro componente violento. Si alguien toca la puerta de esa persona ruidosa y le dice, oiga, mire, es que está haciendo mucho ruido, viene o sea, ya haber puesto la música, por hablar de música a ese nivel, ya es violento, porque sobrepasa, o sea, estoy imponiéndole al otro un sonido que pues no escogió, que eso es el ruido, ¿cierto? Pero cuando además de todo, o sea, lo hago a horas en que debería poder dormir o etcétera, pues estoy alterando muchos otros derechos. Pero esa persona no se deja hablar, y no se deja hablar porque se siente o muy poderosa por diferentes aspectos, económicos, políticos, de apellidos, ¿sí? Sociales, y no le gusta que nadie le diga que hay que respetar al otro. Entonces estamos frente a un problema de cultural, realmente cultural, donde nos va a tomar años, nos va a tomar generaciones cambiar este modo, cambiar la cultura del ruido por lo que yo llamaría la cultura del cuidado, ¿sí? De hecho, lo hablaba hace poco, la primera manifestación de civilización, digamos, que se tuvo, y es una pregunta que le hacían a una antropóloga que se llama Margaret Mead, que un estudiante le decía, profesora, ¿cuándo es que se sabe, digamos, que el hombre instauró la primera, cuál es el indicio de la primera civilización? Y uno esperaría que le digan este artefacto, esta herramienta, esta olla de barro. Y la respuesta de ella fue el día que encontramos un hueso, un fémur fracturado y curado. Quiere decir que alguien se detuvo, que alguien alimentó a esa otra persona, que alguien lo curó, ¿sí? Lo cuidó. Esa base, o sea, como de qué tan, yo creo que uno podría casi decir qué tan civilizados estamos con respecto también a qué tanto ruido hacemos y permitimos hacer hacia los otros. Entonces, en la medida que el ruido empiece a tener una sanción social eficaz, ya que las sanciones, no sé, jurídicas no funcionan, el día que esa sanción eficaz, esa sanción social empiece a ser de verdad eficaz, y que nosotros primemos el respeto del otro, el día que nuestros niños aprendan sobre eso, pues empezará esa cultura del cuidado. Pero en este momento, en nuestro país, no existe, o sea, esa cultura del cuidado está muy resquebrajada. Yo tengo la esperanza de que no tengamos que esperar tantas generaciones para que esto cambie, porque pues todos desearíamos y tenemos la expectativa que no tengamos que pasar de esta vida a la eternidad para ver algún cambio. Con tantas personas afectadas que hemos visto, se necesitarán sanciones y una cantidad de cosas. Entonces, pues quería agradecerte, Thalía. Cerramos esta primera entrega agradeciendo la sintonía de todos ustedes. Acuérdense que el ruido no es solo molestia, es un problema de salud pública. Nos escuchamos en el próximo episodio para profundizar en esta realidad con nuestra invitada, con Thalía Osorio. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.